Las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones a la ingeniería. El resorte vibrante con amortiguamiento, movimiento amortiguado. Los resortes considerados en el apartado anterior son modelos idealizados, fuera de los casos reales, puesto que las oscilaciones no disminuían como uno esperaba por experiencia, sino por el contrario se mantenía constantemente por el tiempo. En la práctica, fuerza de fricciones y otras, tales como la resistencia en el aire, actúan para decrecer la amplitud de las oscilaciones y finalmente trae el sistema de reposo. Finalmente llega a un punto de reposo de las oscilaciones. Una manera para obtener la mayor aproximación a la realidad es suponiendo la fuerza amortiguada. La ley exacta para esta fuerza no se conoce, puesto que depende de muchas variables, pero se ha encontrado mediante la experimentación para velocidades pequeñas las magnitudes de la fuerza amortiguadora es aproximadamente proporcional a la velocidad instantánea del peso del reposo, en el reposo. La magnitud, por tanto, está dada por beta dx sobre dt, derivada del tiempo, donde beta es la constante de proporcionalidad llamada la constante de amortiguamiento. La fuerza amortiguada se opone al movimiento, de modo que cuando el peso va bajando, la fuerza amortiguada actúa hacia arriba, mientras que actúa hacia abajo cuando el peso va subiendo, asumiendo hacia abajo, simulando hacia abajo como la dirección positiva. Vemos que la fuerza amortiguadora debe ser negativa cuando dx sobre dt es positiva, y debe ser positiva cuando dx y sobre dt sea negativa, así como beta es menor a 0. Es claro que la fuerza amortiguadora debe estar dada tanto en el negativo como en dirección por menos beta dx sobre dt, derivada del tiempo. Cuando se tiene en cuenta la fuerza restaurada ya considerada según la ley de Newton, la ecuación diferencial del movimiento sería W sobre G por d al cuadrado x sobre dt, derivada del tiempo, al cuadrado, que es igual a menos beta dx sobre derivada del tiempo menos kx, o sería w sobre g derivada al cuadrado de x sobre derivada del tiempo al cuadrado por beta por más beta dx sobre derivada del tiempo más kc igual a 0. Muy buenas, ingeniero. El día de hoy voy a proceder a dar el ejemplo de acerca del tema que habló mi compañero, que nuestro tema a presentar es resorte vibrante con amortiguamiento, o sea, el movimiento amortiguado. Bueno, yo voy a proceder a dar el ejemplo. Bueno, en un ejemplo claro vamos a suponer que va a haber un peso que vamos a suponer que es W, el cual va a estirar un resorte que va a ser denominado como X1 en unidades de longitud. Ahora, si el peso se halla en X2, o sea, unidades de longitud por debajo de la posición de equilibrio,
y se suelta. Bueno, tendremos que establecer dos puntos, el punto A y el punto B. Bueno, el punto A sería establecer primero que nada la ecuación diferencial y condiciones asociadas que describan el movimiento. Y el punto B sería encontrar la posición del peso como una función del tiempo. Bueno, para esto vamos a aplicar la fórmula matemática, que vamos a tener en cuenta que en la ecuación de movimiento será W sobre G d elevado al cuadrado de X dt al cuadrado más B sobre dx dt más K dx igual a 0. Bueno, este es para determinar la ecuación de cuál será la ecuación de movimiento. Ahora, para las condiciones iniciales serían x es igual a x al cuadrado en t, que es igual a 0, sobre dx sobre dt, que es igual a 0, en t, que es igual a 0. Bueno, la solución sería por el teorema de existencia y unidad para ecuaciones lineales, que sacamos la función auxiliar que nos permite llegar a la general. Bueno, la ecuación auxiliar sale de W sobre G, bueno, d al cuadrado de x sobre dt al cuadrado más beta sobre dx sobre dt más k de x igual a 0, o llamado también d es igual a d sobre dt, x es igual a e dmt. Bueno, y sería de e es igual a k de g sobre w, f es igual a beta sobre g sobre w, y gracias a esto tenemos que d al cuadrado de x sobre dt al cuadrado más f de x sobre dt más ex es igual a 0, y d es igual a me de mi, y d es igual a m al cuadrado de e sobre m de i. Bueno, sustituyendo esto en d al cuadrado de x sobre dt al cuadrado más f de dx sobre dt más x es igual a 0. La anterior tendríamos en total que nos va a dar como resultado que d es d al cuadrado más df más e, cerramos el paréntesis, de e sobre mt, que va a ser igual a 0. De donde sacamos, procedemos a abrir paréntesis, m al cuadrado más mf más e, y cerramos de emt, que va a ser igual a 0, para la cual m al cuadrado más mf es igual, mf más e, cerramos paréntesis, es igual a 0, y tiene las raíces siguientes, que serían en que encontramos que m es igual f más menos, abrir mi raíz, f al cuadrado menos 4 sobre 2, de donde la ecuación diferencial tiene la solución de la forma que sería que x es igual a c, e mt más c al cuadrado de e menos mt, en donde m
M1 sería igual a f más, ponemos raíz, f2 menos 4e y sobre 2. Y en donde vamos a encontrar también que m2 va a ser igual a menos f menos, abrimos raíz, f al cuadrado menos 4e al elevado todo, o sea, todo sobre 2. De esta forma, m, que es igual a sobre bi. Bueno, y teniendo en cuenta que ya hemos determinado la constante a y la constante b sujetas a las condiciones citadas anteriormente que encontramos en la ecuación propuesta, entonces ahora determinamos la gráfica que sería de este tipo, la cual voy a proceder a poner en pantalla a causa de que para que no salga mal, para que se vea correctamente. Bueno, ahora, teniendo esto en cuenta, si hacemos uso de la identidad de a de coseno de t más b de seno de t, que va a ser igual a raíz de a b raíz del seno, y la ecuación sería de x de e sobre la menos tangente, abremos el corchete, de a de coseno bt más b de seno bt, que se puede escribir de xe ke raíz de c2 y de 2 entre corchetes de seno, como procedemos a ver. Bueno, y con eso terminaría mi explicación acerca de cómo se aplica un ejercicio en cuanto a los que son los resortes vibrantes con los amortiguadores. Y de esta manera termina mi parte de la exposición. Muchas gracias, ingeniero.